Les voy a mostrar cómo podemos generar entonces un perfil de constante equilibrio, ¿no? El perfil de constante equilibrio lo vamos a basar en una reacción fija. Ya comentamos, esta es la reacción previa de hidratación de etileno más agua me da etanol. Yo puedo calcular de manera rigurosa la constante de equilibrio a cualquier temperatura con el método largo, es decir, calculando formalmente logaritmo natural de constante de equilibrio a cualquier temperatura como menos el delta G de la reacción a esa temperatura entre R por temperatura a la cual yo tengo K, ¿no? Ya vimos que se complica el problema porque la delta G depende de delta H y de delta S. En ese caso, bueno, ya dedujimos cómo calcularlo a partir del delta G de la reacción. Comentamos, el delta G de la reacción es el cambio de entalpía de la reacción menos la temperatura por el cambio de entropía de la reacción, eso entre RT. Esto genera bastantes problemas en algunos casos, porque si calculo de manera rigurosa delta H a esa misma temperatura a la cual yo quiero la constante de equilibrio y delta S, el problema es que el CP de estos gases es variable con la temperatura, ¿no? Tengo que deducir las integrales, resolverlas y bueno, como lo hicimos en clases anteriores, calcular la constante K mediante la integración para el cálculo de delta H y delta S. Un método más corto es el que estábamos analizando usando la ecuación de Van Hoff. La ecuación de Van Hoff yo la puedo integrar de manera indefinida, genera la ecuación en un punto. Aquí la aportación es integrarla de manera indefinida, más bien definida, tomando dos puntos, ¿no? Como lo acabamos de analizar. Bueno, esta es la integral, ¿no? Si integramos de K1 a K2 y de T1 a T2, ahí está el procedimiento, ya lo analizamos. Yo obtengo esta ecuación de abajo, ¿no? Aquí puedo eliminar integral con diferencial. Me queda el logaritmo de K2 menos K1. Y del otro lado me queda delta H entre R. La integral de dt entre t cuadrada debe ser menos 1 entre t. Y bueno, si hago álgebra puedo despejar aquí K2, ¿no? Lo que vamos a hacer es de esta ecuación despejar K2. Esa es la ecuación resultante de la integral. Entonces yo despejo K2 aplicando exponencial en ambos lados. Y bueno, K1 va a ser calculada a 298.15 Kelvin, que sería el exponencial de menos delta G de reacción a 298 entre RT. 1 entre T1, T1 va a ser 298, T2 va a ser 418, ¿no? Entonces, como ya habíamos calculado en el ejemplo previo, para esta reacción química, la hidratación de etileno, los deltas H de formación, yo los uso para calcular el delta H de la reacción. Y el delta G yo lo uso para calcular el delta G a 298, ¿no? Entonces, ya lo hicimos. Y la ecuación resultante sería esta, ¿no? Si yo retomo el cálculo de K1, para esta reacción nos dio 29. Entonces lo voy a declarar en el código, ¿no? La idea de este código es que generen un gráfico que me dé el perfil de constantes a cualquier temperatura. K1 nos dio entonces 29.3659. T1, por lo tanto, como vimos, es 298.15 Kelvin, ¿no? K2 está desconocida. T va a ser a la cual yo calcule la constante de equilibrio, ¿no? Bueno, para esto voy a definir una función. T entonces va a ser la temperatura de esta reacción química, ¿no? Entonces aquí yo le voy a dar un vector. Hay una librería aquí que se llama NumPy, que es una librería numérica. Es exactamente igual a MATLAB. Aquí se importa este cuaderno para poderla usar. Y bueno, yo le digo que de esa librería use una función que se llama linspace. Linspace, como MATLAB, construye un vector desde una temperatura inicial hasta una temperatura final. Le voy a dar que construya un vector desde
un inicio, vamos a decir, desde 0 grados centígrados. Si yo realizara esta reacción a cero hasta, vamos a decir, no sé, 600, 700, aquí es indistinto, ¿no? Incluso la puedo generar a 1000 grados centígrados. Y el número de datos se le pone así, ¿no? Número de datos, vamos a decir que sean 1000, de uno en uno. 1001, tomando el cero, ¿no? Bueno, lo ejecuto ya. Noten que son muchísimos datos, pero no tarda nada. Entonces T es la temperatura, ¿no? Va de cero, de uno en uno hasta 1000. Ahora, con ese dato, yo voy a reasignar T como la temperatura más 273.15 Kelvin, ¿no? Porque cada uno de los datos lo voy a convertir a Kelvin. ¿Ya? Ya convertimos cada uno a Kelvin. Ahora hay que darle la función, ¿no? La función que yo voy a dar es la de la constante de equilibrio a cualquier temperatura, que de acuerdo a la fórmula que nosotros tenemos deducida sería K1. Este es K1, ¿no? K1 por el exponencial. El exponencial se llama como np punto exponencial de todo esto, ¿no? Delta H de reacciones 45.792. Le voy a poner DH. De acuerdo a nuestro Excel es menos 45.792, ¿no? Con esto yo podría generar el perfil de constante de equilibrio a cualquier temperatura como un gráfico. Bueno, aquí leí delta H, delta G, y entonces sería K1 por el exponencial de delta H como tal entre R, me falta definir R. R lo vamos a usar como 8.314 joules por mol Kelvin, ¿no? Entonces es de H entre R y todo eso por esta diferencia de temperaturas, ¿no? 1 entre T1 que está definida como 298 menos 1 entre T, porque T la estoy generalizando. Entonces sería 1 entre T1, que ya la tengo que tener aquí. Bueno, si muevo ahí el cursor, ahí me dice cuánto vale, ¿no? 1 entre T1 menos 1 entre T2. Pero la T2 para mí va a ser el vector de temperaturas. Entonces, si ejecuto esto, ya, me debe de dar el perfil de constantes de equilibrio a diferentes temperaturas. Aquí está. Ahora, bueno, como tabla en sí tiene 1000 datos cada vector, no me es muy fácil verlo. Sería más fácil visualizarlo como un gráfico, ¿no? Aquí hay una librería que se llama Matplotlib. Bueno, esta librería gráfica, ¿cómo se grafica? Se le pone gráfica plt.plot. ¿Y qué quiero que grafique? Los valores de temperatura contra los valores de K. Aquí va a ser todo. Así de manera muy sencilla me va a generar el gráfico, ¿no? Noten que sigue esta tendencia. Ya le puedo dar más cosas aquí, por ejemplo, gráfica. mm, Ahí está el gráfico. Le puedo cambiar el título como perfil de K. Y la reacción también la puedo poner aquí, ¿no? Aquí se puede aprovechar que si ponen fórmulas entre signos de pesos, esto lo interpreta como una fórmula matemática, como si fuese código látex, y lo pone con subíndices. Aquí la reacción va a ser etileno más agua, H-2O, produce etanol, ¿no? CH3, CH2,
Lo que va por subíndice se le pone antes un guión bajo. CH 2 OH y ya. Y aquí está, ¿no? Perfil de K, C2H4 más agua me da CH3CH2OH. Ya aquí ustedes pueden editar, ¿no? Ya todo es texto. La etiqueta de X para mí es temperaturas en grados Kelvin. Esto va entre comillas para que les lo escriba como texto. La etiqueta de Y se pone como X label, más bien Y label. Y esto es constante de equilibrio. Pero si ejecuto, ahí está, ¿no? K de equilibrio, T en Kelvin. Ya todo lo demás es formato. plt.grid, por ejemplo, me pone una cuadrícula, ya se ve más bonito, etcétera, ¿no? Entonces aquí yo tengo valores de constante de equilibrio contra diferentes temperaturas. Noten que sigue una tendencia exponencial con un máximo. Esto es asintótico, tanto arriba como abajo. Si quieren acotarlo en ciertos límites, lo pueden hacer, ¿no? Pero bueno, usualmente el libro, en lugar de graficar así, grafica logaritmos. ¿Por qué? Porque si yo repito este gráfico, en lugar de graficar t, grafico 1 entre t contra logaritmo de, creo que es así, logaritmo natural de k, esto me debe dar una línea recta. Esto sería 1 entre t en Kelvin a la menos 1. Y esto sería el logaritmo natural de k de equilibrio. Noten que me da una línea recta. Esto es por la ecuación de Van Hoff. Ya linealizamos la ecuación de Van Hoff y es más fácil leer este tipo de gráfico, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo leer fácilmente aquí. Noten que en el gráfico anterior yo tengo valores muy grandes, literalmente de 0 hasta 160, y no tengo tanta precisión, incluso no tengo tanta precisión en temperatura. Pero si grafico la ecuación de Van Hoff linealizada, yo sí tengo más precisión. Tengo aquí 1 entre t y tengo logaritmo natural de k. ¿Cómo leería, por ejemplo, aprovechando el problema que acabamos de resolver, de este gráfico, cómo leería el valor de constante de equilibrio a 300 Kelvin? Vamos a comprobar si el gráfico está correcto, ¿no? Usando el gráfico, vamos a leer K de equilibrio a la temperatura de 145 grados Celsius, ¿no? Que nos dio 418.15. A 418.15 Kelvin. ¿Qué tengo que hacer? Ir al gráfico, leer 1 entre t. ¿Cuánto vale 1 entre t? 1 entre eso. ¿Cuánto me da esto? 2.39 por 10 a la menos 3. Lo voy a escribir así, punto 00239, ¿no? Ahora, con este dato, yo lo voy a localizar en el gráfico, punto 00239. Lo voy a leer en el gráfico y luego leería logaritmo k. Me da logaritmo de k igual a un valor constante. Bueno, no es k, sino otra constante. Y de aquí despejo k, ¿no? K sería el exponencial de la constante que yo leo aquí en el eje Y. Entonces, ¿cómo localizo 0.00239? O sea, 0.0024, ¿no? 1 entre t, 0.0024. Tengo aquí 0020, 0025. Estaría por aquí, ¿no? Si yo me voy arriba, trazo una línea vertical, caigo en menos 2. ¿Qué me dice esto? Que el logaritmo natural de k es menos 2. Sería menos 2. Entonces K, a la temperatura que acabamos de calcular de 418.15 Kelvin, K
va a ser E a la menos 2, ¿no? Aproximadamente. ¿Cuánto les da esa operación? Haciendo la operación les da punto 136. Comparen con el cálculo numérico. Este es el método gráfico. Y sí se parece, ¿no? De hecho, yo podría decir que es punto 14, punto 15. Tiene cierto grado de error porque estoy usando el gráfico, pero bueno, esta es una buena forma de generalizar constantes de equilibrio para cualquier reacción química a un buen rango de temperaturas, ¿no? Yo puedo usar este mismo método para leer cada equilibrio. El gráfico lo generamos desde 0 grados centígrados hasta 1000 grados centígrados, ¿no? Bueno, estos gráficos los podría construir yo y lo tengo como una base de datos, básicamente, de constantes de equilibrio a cualquier temperatura. Ese es el fundamento. Entonces les comparto, bueno, este cuaderno para que lo vayan analizando. Les comparto el gráfico. Este mismo método lo pueden utilizar para cualquier constante de equilibrio de cualquier reacción química.